Hola nuevamente, te doy la bienvenida a otro nuevo vídeo, espero que estés pasando un buen día. Hoy en este vídeo en particular hablaré sobre la agricultura de rendimiento en el espacio DeFi en detalle, y lo que te voy a explicar definitivamente te será útil para comprender qué es en realidad y cómo funciona. Junto a eso además te describiré algunos beneficios y algunos riesgos de este método de inversión, y también al final del vídeo voy a darte nombres de plataformas y protocolos desarrollados para la inversión a través de la agricultura de rendimiento o minería de liquidez, por lo que espero que el vídeo sea de ayuda para comprender todos los aspectos de esta emergente tendencia y de caso de uso dentro de DeFi. Así que continúa mirando este vídeo hasta el final, pero antes mi amistoso recordatorio, y es que te suscribas al canal para que recibas notificaciones de mis próximos vídeos y que le dejes un like a este vídeo, así que vamos con ello. El espacio DeFi busca revolucionar el sistema financiero actual y está experimentando el auge del yield farming, que se traduce como agricultura de rendimiento. Como sabrás, es una de las nuevas tendencias y de las más publicitadas en el sector DeFi en estos días, que se está formando como uno de los casos de usos más importantes y de tendencia de este ecosistema DeFi. Y si lo defino de forma simple, es la práctica de poner en stake o bloquear criptomonedas utilizando protocolos descentralizados sin liquidez o con poca liquidez a cambio de una recompensa. La idea general es que las personas puedan ganar tokens a cambio de su participación en esas aplicaciones DeFi. Y en términos aún más simples, es una forma de obtener más criptos con tus criptos, las cuales puedes depositar dentro de contratos inteligentes y a cambio ganas una tarifa pagada en criptos por tu servicio como prestamista. En este tipo de inversión, la agricultura de rendimiento se realiza mediante el uso de tokens ERC20 de la blockchain de Ethereum, y las recompensas también se pagan en ese mismo tipo de token. Y la razón es simplemente porque la mayoría de las inversiones se realizan dentro de la red de Ethereum, aunque en el futuro puede revolucionarse más allá de las fronteras de Ethereum hacia protocolos de otras redes. Como te dije en otro vídeo, normalmente los agricultores de rendimiento usan estrategias complicadas, moviendo sus criptomonedas desde una plataforma de préstamos a otra para aumentar sus ganancias. Aunque parece un concepto nuevo, realmente nos es muy familiar porque es similar al staking, pero bajo un propósito diferente, y aún así la agricultura de rendimiento ha cambiado totalmente la mentalidad de la mayoría de los inversores, que están entendiendo la diferencia de comprar y mantener sus activos de forma inactiva a considerar ponerlos a trabajar y ganar dinero de forma pasiva. Y aunque la agricultura de rendimiento, como acabo de decir, se considera similar al staking, el concepto en sí y la ejecución no es tan fácil cuando analizamos los detalles subyacentes, pero el método en la mayoría de los casos convierte al usuario en proveedor de liquidez porque ingresa su dinero en fondos de liquidez y obtiene recompensas por ello. Mira, el mecanismo detrás del yield farming se va a determinar según las características y los términos de cada aplicación DeFi individual. El modelo es más o menos similar a un Automate Market Maker, que son los creadores de mercados automatizados y que generalmente involucran a los proveedores y a los grupos de liquidez. Por ejemplo, los proveedores de liquidez depositan fondos en grupos de liquidez, como en estos ejemplos de aquí, y estos grupos controlan el mercado, a los que acuden personas que quieren hacer dos cosas, o tomar fondos prestados o intercambiar tokens. Y luego estas plataformas cobran tarifas por ambas funciones, que luego se envían a los proveedores de liquidez, es decir, a quienes han depositado fondos anteriormente, se les pagará con esas tarifas de acuerdo a las cantidades de su participación en estos grupos de liquidez. Es decir, la conclusión es que los que proveen liquidez pueden ganar recompensas en función de las cantidades que han depositado dentro de cada grupo. Normalmente los fondos más depositados son las monedas estables vinculadas al dólar americano, y las más populares que se utilizan en DeFi son el DAI, el USDC, el USDT, el TUSD y el SUSD, entre otras. Y por otro lado también hay algunos protocolos que crean tokens que representan las monedas depositadas en la plataforma. Dos ejemplos de esas plataformas que crean ese tipo de tokens son Compound y Synthetix, y funcionan como una especie de reacción en cadena. Por ejemplo, si has depositado DAI en la plataforma de Compound, vas a obtener CDAI como equivalente, o si has depositado Ether, obtendrás CETH. Y cuando obtienes estos nuevos tokens por tus depósitos, puedes depositar, por ejemplo, ese nuevo token CDAI para crear un tercero que corresponda o que represente al CDAI, y que a su vez simboliza tu DAI, y así sucesivamente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se calcularían los rendimientos en el yield farming? Normalmente esos rendimientos estimados se calculan anualmente, lo que estiman los ingresos que obtendrías a lo largo del año.
Y las métricas que se utilizan generalmente son la tasa de porcentaje anual, que es el APR, y el rendimiento de porcentaje anual, que es el APY. La diferencia principal entre estos dos es que el APR es la tasa de interés que se paga por una inversión sin tener en cuenta los intereses compuestos dentro de ese año, mientras que por otro lado este APY sería el porcentaje de interés real que se acumularía por más de un año, porque incluye el interés compuesto que se va generando. Y explicada esta parte, voy a hablarte de algunos de los puntos más importantes, que son los beneficios y los riesgos de la agricultura de rendimiento en las criptomonedas, específicamente en DeFi. En principio, los beneficios de yield farming son inmediatos porque los agricultores de rendimiento siempre están invirtiendo en proyectos, depositando sus criptos para obtener una alta tasa de rendimiento, a menudo 100 veces más altas que la de la cuenta de ahorro de un banco comercial típico. Es decir, un 10% generalmente suelen obtener en el APY frente al 0,1% que generalmente obtienen de un banco. Y esas ganancias que obtienen las reinvierten en otros proyectos DeFi nuevamente para obtener aún más rendimiento. Sin embargo, la contraparte son los riesgos de este método, y lo primero que te quiero aclarar es que no es tan simple como suponemos. De hecho, es bastante complejo y además el yield farming solo se recomienda para usuarios avanzados. Por ponerte un ejemplo, es como los flash loans, que hemos escuchado sobre ellos, pero muy pocos pueden hacer uso de ellos porque se necesita un conocimiento más técnico de cómo funcionan los smart contracts. Pero el riesgo más obvio de la agricultura de rendimiento es que es adecuado principalmente para aquellos que tienen una gran cantidad de capital para invertir. De lo contrario, el slippage y las comisiones se comerían tu capital. Por lo tanto, los agricultores de rendimiento deben invertir una gran cantidad para ganar una cantidad significativamente mayor en ganancias. Generalmente esas inversiones son cientos de miles de dólares, que además pueden estar en riesgo porque la naturaleza de las criptomonedas es la volatilidad, y la inversión dentro de DeFi mediante el yield farming pone a los agricultores de rendimiento en un riesgo de liquidación significativo cuando el mercado fluctúa extremadamente. Como te dije, las estrategias del yield farming son bastante complejas y arriesgadas, pero solo para aquellos que no invierten tiempo y que no prestan atención en cómo funcionan principalmente los protocolos. ¿Y cuáles son otros riesgos que creo que también debes tener en cuenta? Pues mira, los proveedores de liquidez o los usuarios enfrentan el riesgo de inversión en proyectos que tienen un equipo de desarrolladores pequeño y con poco presupuesto, que generalmente buscan formar parte de las altas ganancias que hay dentro del espacio DeFi. Y lo que hacen es escribir el código de un contrato inteligente desde cero, o incluso algunos de ellos copian el código de otros protocolos, y aunque el equipo pueda ser honesto o tener buenas iniciativas, esos programas de contratos inteligentes a menudo están llenos de errores y fallos que pueden facilitar el ataque de los piratas informáticos, y esto puede provocar la pérdida de fondo de los usuarios. Incluso en el caso de los protocolos DeFi más grandes que todos conocemos y que son auditados por firmas de auditoría acreditadas, las vulnerabilidades y los errores en esos smart contracts se descubren todo el tiempo. Y debes tener esto en cuenta cuando bloqueas tus fondos en un contrato inteligente. Voy a darte un ejemplo aquí de un token llamado Jam, cuyo valor subió desde 0 a 57 dólares en solo 2 días después de su lanzamiento en el mercado, pero que colapsó unos pocos días después solo porque el código del contrato terminó siendo defectuoso. Se encontró un bug en el contrato inteligente cuando tenían 500 millones de activos bloqueados en la plataforma. Además, la mayor ventaja de DeFi es uno de sus mayores riesgos, que es la idea de componibilidad. Es decir, esto es el mismo concepto que la interoperabilidad. Como saben, los protocolos DeFi son programas sin permiso y pueden integrarse entre sí, lo que simplemente significa que el ecosistema DeFi depende de cada uno de sus componentes básicos. Así es como estas aplicaciones son compatibles y pueden trabajar juntas. Y ahí es donde debes investigar el o los protocolos donde vayas a depositar tu dinero, buscando información de cuál o cuáles han pasado previamente auditorías externas de seguridad y cuáles tienen establecidos también programas de recompensa por la búsqueda de fallos o errores en el software, entre otras cosas. Así que ahora, después de haberte explicado todos estos puntos claves sobre la agricultura de rendimiento, voy a hablarte de algunos protocolos y plataformas populares de yield farming que más utilizan los inversores para obtener recompensas, particularmente Compound, Aave, MakerDAO, Synthetix, Uniswap, Balancer, Gene Finance y Curve Finance son los más populares. Pero en vídeos anteriores ya te he hablado y resaltado las características principales tanto de Compound, Aave, MakerDAO, Synthetix y Uniswap. Por lo tanto, ahora
En este vídeo hablaré un poco de Yearn Finance, de Balancer y Cure Finance. Así que comencemos con Yearn Finance, el cual también se le llama Yearn. Este es un protocolo creado dentro de Ethereum que fue introducido por este hombre, André Cronje, a principios del 2020 y que brinda acceso a los mayores rendimientos para los usuarios cuando depositan monedas estables, Ethers o otras altcoins. Y el Yearn ha ganado una fama extrema en muy poco tiempo debido a que está más descentralizado que la mayoría de los protocolos DeFi, por lo que le han llamado incluso el Bitcoin de DeFi. Principalmente tiene como objetivo optimizar el préstamo de tokens de forma algorítmica, buscando las plataformas de depósitos más rentables. Cuando un usuario deposita fondos, se convierten en e-tokens al depositarlos, y esto permite a los usuarios ganar no solo las tarifas de depósitos habituales, sino también las tarifas de trading, pero lo que hace básicamente es dirigir la liquidez a varios sectores o a varias aplicaciones dentro del espacio DeFi. Y hasta este momento, al menos durante el 2020, los iPools han obtenido las mayores tasas de interés dentro de DeFi. Y la historia corta de este proyecto es que su fundador fue un influencer en el espacio DeFi y pensó que DeFi es bastante complejo para el usuario promedio, y en eso tiene razón. Eso le llevó a diseñar dos aspectos de su proyecto. Uno fue la seguridad y el segundo fue la experiencia del usuario. Primero usó este sistema para él mismo y luego lo abrió para otros. Dijo que al principio movía los tokens manualmente y pagaba las tarifas de gas cada vez que hacía una transacción, lo que era bastante tedioso, y luego decidió escribir el código de algunos contratos inteligentes que le ayudarían con ese proceso. Finalmente, la primera versión que lanzó de este Yearn apareció en el mercado cuando él mismo, el fundador, manejó el dinero para su familia y para sus amigos, y su objetivo era utilizar monedas estables para obtener beneficios. En ese momento, como sabes, estaban Aave, Filecoin, Compound y DYDX, lo que le llevó a analizar personalmente esos protocolos para conocer cuál de ellos estaba produciendo mejores rendimientos porcentuales anuales, o los APR. Y el funcionamiento de estos iTokens es como el de un grupo de liquidez. Por ejemplo, cuando un usuario deposita o retira su dinero, el contrato inteligente de Yearn Finance lo que hace es verificar la mejor tasa APR, o la tasa de porcentaje anual de cada protocolo. Y en ese sentido el mecanismo es bastante similar al de un oráculo, aunque su fundador Cronje considera que el funcionamiento de estos contratos inteligentes, que se consideran como oráculos de APR, en realidad lo que hacen es regular todo dentro de cadena. Es como si fuera un robot que busca el máximo rendimiento, así que esencialmente todo esto está automatizado con la ayuda de esos contratos inteligentes. Te voy a poner un ejemplo para una mayor comprensión. Supongamos que hay un grupo de liquidez de DAI como este de aquí, y un usuario deposita más fondos en DAI, pues los contratos inteligentes, a los que nos hemos referido antes como oráculos APR, lo que hacen es buscar dónde está el máximo APR para este activo, y si encuentra que el mayor APR está en Aave, va a llevar esos tokens de DAI a Aave para que el usuario pueda obtener una mayor tasa de interés. Y en otro momento, digamos que viene otro usuario que deposita también tokens de DAI en el contrato inteligente, pero esta vez el oráculo APR verifica o encuentra que las mejores tasas de APR están en Compound. Por lo tanto, retira los DAIs de Aave, devolviendo los tokens nuevamente a Aave y depositando los DAIs dentro de Compound. Así que ahora ese usuario tendría tokens de Compound, que son los C-tokens. Ahora, dentro de Yearn Finance hay algunos riesgos que debes conocer. Lo primero es que el proyecto está en una fase beta, y lo segundo es que en las primeras versiones de este protocolo el contrato inteligente no lograba evaluar el factor de riesgo de cada protocolo en el que iba a realizar depósitos. Lo que hacía simplemente era referir qué protocolos tenían las mayores tasas de interés, sin cuantificar la liquidez de cada protocolo y cuáles serán los impactos que causaría tanto por depósitos o retiros en cada uno de esos grupos de liquidez. Es decir, al principio, cuando este protocolo movía $10,000, por ejemplo, generaba un impacto en el cambio del APR. Pero actualmente, a medida que Yearn Finance está ganando reconocimiento y está barajando ya millones de dólares entre diferentes protocolos, puede valorar mejor los efectos en los cambios del APR, porque generalmente cuando se mueve una gran cantidad de tokens dentro de un grupo de liquidez,
las tasas de porcentaje anual, es decir, el APR, puede caer desde un 10% de retorno a un 5%. Por lo tanto, los contratos inteligentes tienen que evaluar, y es importante que evalúen la liquidez, pero también deben evaluar el impacto que tendrá en el APR cuando se descargan grandes cantidades de fondos dentro de cada protocolo. Después, la segunda plataforma muy popular en el yield farming es Curve Finance, que al igual que Uniswap, es también un protocolo de intercambio descentralizado automatizado que se creó con el propósito de intercambiar monedas estables de manera competente. Actualmente Curve Finance es el sexto protocolo DeFi más grande, con 1,8 mil millones de dólares en criptomonedas bloqueadas entre diferentes contratos inteligentes. De hecho, según CoinMarketCap, en septiembre del 2020 estuvo como el tercer proyecto DeFi más grande en el espacio, y los inversores habían bloqueado 1,3 mil millones, y después en octubre, un mes después, alcanzaron 2,8 mil millones en fondos bloqueados, lo que duplicó el mes anterior. Y en lo que respecta a la experiencia del usuario, la interfaz, como puedes ver, es simple y es fácil de usar además, y le da a los usuarios ciertas ventajas para obtener aún un mayor rendimiento en comparación con Uniswap. Especialmente o esencialmente es capaz de ofrecer muy poca pérdida cuando abres transacciones, porque tiene un slippage más bajo, y como puedes ver acepta la mayoría de las monedas estables. También tiene algunos pares de comercios con el BTC, y sobre las monedas estables ofrece algunas de las mejores tarifas además. Básicamente, dentro de este protocolo de Curve Finance, los grupos de liquidez son una parte clave dentro de esta profusión de monedas estables en el escenario de la agricultura de rendimiento. Balancer es otro protocolo descentralizado emergente dentro de DeFi que utiliza una combinación de criptomonedas para permitir el comercio sin ningún intermediario, y es un grupo también de liquidez similar a Uniswap y a Curve, que la principal diferencia es que asigna tokens personalizados en grupos de liquidez, y de manera similar a ellos, a Uniswap y a Curve Finance, los proveedores de liquidez ganan tarifas por las operaciones de depósitos y de préstamos que se realizan dentro de los grupos de liquidez. Pero el punto diferenciador de Balancer es que su principal innovación importante es aportar flexibilidad en la creación de diferentes fondos de liquidez, y similar, por ejemplo, a los fondos de index del mercado de valores, que agrupan diferentes activos o acciones. Muchos de los fondos de liquidez dentro de Balancer se componen hasta de 8 criptos diferentes, y el valor de estos grupos de liquidez en Balancer está determinado por el porcentaje de tokens que contiene. También, como ves aquí, Balancer ofrece grupos de liquidez públicos y privados que están destinados a usuarios con diversas tolerancias a riesgo. Por ejemplo, los fondos de liquidez públicos permiten a los usuarios proporcionar liquidez agregando o retirando activos, pero los parámetros que ya se han establecido para estos grupos no pueden ser modificados. Es decir, significa que el usuario con menos capital puede ganar tarifas de los fondos de liquidez más populares y con mayor liquidez. Mientras que los grupos privados, los creadores de ese grupo pueden agregar o retirar activos en los que se va a invertir, y en el cual los usuarios pueden configurar todos los parámetros de esa pool o de ese grupo, como las tarifas, las valoraciones y también todos los tipos de activos que se acepta. Pero estas pools son más útiles para los administradores de activos que buscan ganar tarifas en activos particulares. Bien, en este momento espero que este vídeo te haya brindado una visión cercana y haya aclarado conceptos sobre el yield farming o la minería de liquidez, que es una de las últimas modas del espacio cripto, y como te he mencionado en otras ocasiones, el espacio DeFi seguirá abriendo más puertas y creando un sistema financiero abierto y que esté disponible para todos. Por lo tanto, el presente y el futuro de una mejor alternativa financiera global ya está en curso. Por último, si este vídeo te gustó y te aportó valor, déjale un me gusta y no olvides suscribirte a este canal para que nunca te pierdas mis próximos vídeos informativos sobre criptomonedas, y también comparte este vídeo con alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad. Nos escuchamos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Gracias por tu tiempo y que tengas un buen día.